Y la gran respuesta que los sociólogos dieron: diferenciación social, racionalización, administración modernas, imposición de modelos culturales, lentamente voy regresando por estos puntos, fue esta síntesis fabulosa del personaje social, que de alguna manera, ya sea por razones estructurales de la diferenciación social, ya sea porque había sido socializado en un contexto de vida, da una profunda solidez a la sociedad. En la muy bonita fórmula de François Dubé, el actor es el sistema. Es decir, que yo mire las cosas del sistema, de la sociedad, o que yo las mire desde el actor, estamos viendo la misma realidad de los dos lados. La sociedad explica, por una serie de contextos, la formación del actor, y el actor ocupa el buen casillero que explica su conducta en función de las necesidades de la sociedad. Era una síntesis maravillosa. Y cuando un sociólogo quería hacerse el interesante, una velada, una noche en 1950, preguntaba a las personas que estaban invitadas a una fiesta su posición, su oficio, y podía honestamente predecir muchas de las cosas que las personas hacían. Fue una síntesis fabulosa. Y en la sociología clásica, que se puede llamar clásica, luego de los, entre comillas, padres fundadores, nunca hay madres fundadoras en la sociología, los padres fundadores, a pesar que han habido muy importantes feministas y mujeres que produjeron ciencias sociales en ese periodo, cierra la paréntesis. Luego los padres fundadores, el autor que tal vez dio la visión más sintética de la sociología clásica es el autor americano Talcott Parsons, P-A-R-S-O-N-S. Yo desconozco, paréntesis, yo desconozco las traducciones en portugués de Durkheim, de Parsons, pero el inglés de Parsons es asombrosamente elegante y claro. O sea, si tienen bases en inglés, incluso no muy fuertes, no duden en ir a leer Parsons en inglés. Las traducciones son, yo no sé por qué, de Parsons, asombrosamente malas. Es un autor elegante y atractivo a leer. En traducción es imposible leer. Desconozco la situación en portugués. Parsons es el gran autor de sociología clásica porque da con una visión, mañana regresaré rápidamente, la más articulada del sistema y del actor. Y en la fase intermedia de la obra de Parsons, no voy a saber el resto, da con lo que será, creo hasta la obra de Bourdieu, la gran representación del actor social, que en Parsons es una visión profundamente moral. Existen los grandes valores de la sociedad, en el caso francés, libertad, igualdad, fraternidad, con eso no se hace gran cosa, que se transforman en normas, es decir, en reglas de funcionamiento más precisas, que dan lugar a roles, como en esta organización, alguien que habla, alguien que escucha, y que progresivamente, por interiorización y adhesión normativa, forjan la personalidad. Los grandes valores de una sociedad son las normas de un grupo que dan lugar a roles que forjan una personalidad. El actor está bien en su casillero cuando ha interiorizado las verdaderas reglas de la sociedad, cuando hace lo que tiene que hacer, y lo hace porque adhiere moralmente. Parsons es hijo de pastor protestante. Entonces, funda el orden social desde una noción del personaje social que es profundamente moral. Regresaré un momento, pero una pequeña salvedad en este punto. El mundo anda, entre comillas, tan mal, o se piensa tan poco institucionalmente a veces en nuestro mundo, que esta visión moral a muchos estudiantes, todos los más jóvenes, les parece algo de otra época. La gran fuerza de la respuesta de Parsons es haber entendido que los actores hacen cálculos a veces, pero que lo esencial de la conducta de los actores es de orden moral. Ustedes se pasan la vida aplicando normas, respetando normas. Rara vez calculan cosas. Y rara vez en el fondo, incluso las personas que son más los desviados, como lo llamaba Parsons, transgreden las reglas del grupo. Somos actores profundamente morales. Porque en lo esencial de nuestras vidas hacemos lo que tenemos que hacer. Y ojo de no pensar que es una visión conservadora. Es una visión sociológica fidedigna de lo que sucede en la vida social. Para que me entiendan bien, una cosa simple. Pongamos que alguien tiene su cónyuge enfermo gravemente, probablemente con un diagnóstico vital comprometido.
¿Cuál es el interés del cónyuge en buen estado de salud? Abandonar al cónyuge enfermo. ¿Se imaginan lo que es la vida larga con alguien próximo, muy enfermo, los cuidados, todo lo que implica? Nadie hace eso. Las estadísticas son formales. Los actores muchas veces hacen cosas en contra de sus intereses en términos de cálculo más evidentes. Y constantemente somos actores sociales que aplicamos normas. En el caso de la versión de Parsons, porque hemos hasta el punto interiorizado las reglas de la conducta, que tenemos eso que Durkheim llamaba Dios, es decir, la sociedad y la conciencia de cada uno de nosotros. En términos psicoanalíticos, la culpabilidad, que es el mejor elemento normativo de orientación consensuada de los actores, que hace que globalmente los actores hacen lo que se prevé que van a hacer, y se prevé lo que van a hacer en función de las normas sociales compartidas. Veo rostros que no me están creyendo, lo digo un poquito mejor. En el primer libro que escribe Parsons en 1937, da con lo que creo yo en términos de teoría social es la formulación definitiva del problema del orden social. Parsons hace esta ecuación. Existe una persona, llamémosla Sofía, otra persona que se llama Carlos. ¿Cómo hacen Sofía y Carlos para comunicarse? Y Parsons dice, 1937, hay dos grandes teorías hoy en día existentes. Y 80 años después se puede decir casi lo mismo. La primera respuesta es genética, lo que en su época se llama la herencia o el conductivismo. Sofía y Carlos simplemente aplican reglas que son, entre comillas, instintos. Es decir, no piensan, están por la genética, por la conducta biológica, determinados a hacer lo que tienen que hacer. Y hay variantes de las ciencias cognitivas hoy en día que continúan este programa científico. El actor no es libre, dirá Parsons, está determinado por su biología. Y la otra gran respuesta, dirá Parsons, es el rational choice, la acción racional, donde cada vez Sofía y Carlos tratan de hacer cálculos sobre cuál es su interés principal. Y la ecuación de Parsons es muy simple. O se acepta el determinismo biológico y no hay libertad de los actores, o se acepta el actor racional y hay libertad. Yo cada vez puedo hacer cálculos, pero no se explica el orden social, porque el interés individual no explica por qué los actores hacen cosas comunes. Determinismo sin libertad o libertad sin orden social. Y ante esa ecuación la respuesta de Parsons es inteligente, es decir, lo que asegura que Sofía y Carlos comuniquen, interactúen, puedan actuar conjuntamente, es que los dos han interiorizado un mismo sistema de normas. ¿Qué hace cuando yo me encuentre con alguien que no conozca? Yo preveo que va a aplicar las mismas normas de conducta que son las mías. Y es porque han sido socializados en un mismo sistema cultural que el orden social se reproduce. La respuesta del mantenimiento del orden social se encuentra en la cultura y en la socialización de los actores. Regresaré sobre esto mañana en detalle. Pero, un punto fundamental, el orden social se explica por la interiorización de reglas normativas compartidas. Esto permitió a Parsons dar con esta visión fuerte del personaje social que se convirtió en la gran gramática sociológica del individuo. El individuo era la interiorización normativa de las reglas necesarias para el orden social. Podía haber divergencias entre los grupos sociales, regresaré mañana, pero el mecanismo de integración era uno y solo uno. Los actores actúan porque están socializados en función de reglas de un contexto. Y porque todo el mundo hace globalmente lo que se espera que haga, el resultado es el orden de la sociedad. El personaje social fue la gran respuesta de la sociología al problema del orden social. Esta síntesis fabulosa de la sociología funcionó correctamente hasta 1950, 60. Y es esta parte, que será lo que ahora me interesa contarle, es por qué esta síntesis brillante empezó a entrar en crisis o hay dificultades.
Obviamente, muchos sociólogos adhieren todavía con razones más que respetables a este modelo. El tipo de sociología en la cual yo inscribo mis trabajos supone que este modelo empezó a tener tal grado de dificultades, por razones diversas, lo que vamos a contarles ahora, que tenemos que tratar de cambiar la manera de pensar la articulación entre los individuos y la sociedad. Hay 4 buenas razones pedagógicas por las cuales este modelo tan sólido empezó a entrar en crisis. No son cronológicas, lo voy a presentarlo porque me parece que cada vez es una manera de tocar el punto central. Primer punto, empezó un poco antes, pero se hace muy visible entre los años 50, 60, 70. En los Estados Unidos se produce un conjunto de sociologías que más tarde van a llamarse las microsociologías. Lo que algunos de ustedes conocen como la fenomenología, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, que nace en la obra de George Herbert Mead, en los años 30, y sobre todo esa obra iconoclasta, imposible a clasificar, siempre genial, que es la obra de Erving Goffman, un sociólogo canadiense que trabaja en Estados Unidos, que a veces se asocia con el interaccionismo simbólico. No voy a entrar en los detalles de las escuelas, pero además cuando ustedes quieren una conversación puedo regresar en detalle. ¿Qué hacen estos sociólogos interaccionistas? Tienen una intuición genial, casi tan fuerte como la de Durkheim, pero esta es más sorprendente porque es evidente. Observan que en realidad los individuos pocas veces hacen revoluciones, pocas veces fundan de la ética protestante empresas capitalistas, pocas veces, etcétera, etcétera, pero que los individuos tienen todos los días interacciones cotidianas. La gente va a comprar el pan, la gente saluda al tipo que conduce el ómnibus, la gente tiene reglas de cortesía, la gente tiene encuentros cara a cara. Les estoy diciendo simplemente que descubren o redescubren el objeto de la sociología. Les puede parecer asombroso, pero en la obra brillante, rezaré varias veces en el curso de estas sesiones, de Marx, de Durkheim, de Weber, de Simmel, nadie va a comprar el pan. Jamás nadie se encuentra con nada. No hay vecino, no hay vida cotidiana, es decir, no hay el objeto mismo de la sociología. Y esto de acá es una cosa sorprendente, porque están reinventando el objeto mismo de la sociología, diciendo, los sociólogos no es el estudio de la sociedad macro, qué sé yo, la sociología es el estudio de las interacciones ordinarias de todos los días de gente ordinaria. Esto produce un terremoto. Los marxistas, los weberianos, los parsonianos dicen, pero qué tal insignificancia. Hay un libro muy lindo de sociología, escrito por Bullner, un gran sociólogo industrial, marxista en un momento de su vida en Estados Unidos, que se llama La crisis, en inglés es el advenimiento futuro de la crisis de la sociología. En castellano la traducción es la crisis de la sociología actual. Y la crisis de la sociología actual es la insignificancia de las microsociologías. La sociología estudia cosas serias, el Estado, el poder, el capitalismo, la pobreza, las desigualdades. ¿Cómo va a interesarse el problema de la gente que compra el pan? Entonces, estas sociologías son el primer terremoto dentro de las ciencias sociales. Es muy interesante. Estas microsociologías no tienen ningún eco, ni en Europa, ni en América Latina. Por razones comunes y por razones diferentes. La razón común es que los europeos, como los latinoamericanos, en los años 50 y 60, están marcados por una sociología estructuralista, con fuerte impronta marxista en el caso de América Latina, con fuerte impronta marxista, weberiana o funcionalista en Europa. Y por lo tanto, esta insignificancia de las interacciones cara a cara no podía tener ninguna significación. Y la segunda razón que hace que la sociología europea se abre al interaccionismo en los años 80, y que habrá que esperar finales de los 90, al año 2000, para que se abra una sociología latinoamericana de lo cotidiano, es que lo cotidiano solo es objeto de una mirada política cuando una sociedad está profundamente democratizada. Una sociedad democrática habla de la vida cotidiana, porque es lo que le interesa a los ciudadanos en una ciudad democrática. A la frase de Hannah Arendt, que la filosofía tenía que tratar los grandes temas de la sociedad, es una visión de una república de profesores.
el mejor indicador de una democracia es que se debate en lugares públicos las cosas que conciernen a la vida de los individuos. Y no es por azar, pequeñita digresión, si los temas que empiezan a discutirse en América Latina conciernen la educación, la familia, el transporte, etcétera, etcétera. Es decir, se está politizando lo cotidiano como signo de una profunda democratización de la sociedad. Los Estados Unidos, siendo, Tocqueville tiene razón, una sociedad profundamente democratizada en el lazo social, desde mucho antes que Europa o América Latina, no es un azar sociológico que ellos hayan inventado la mirada microsociológica. Es decir, eso que se produce cada vez que los actores se encuentran entre ellos. Para que me vayan entendiendo el proceso, no sé si conocen estas microsociologías. Doy un solo autor y uno o dos ejemplos. Si tienen tiempo, lean la obra de Goffman. Es absolutamente, no siempre fácil de leer porque tiene tal riqueza de observación que a veces uno se pierde. Pero es asombroso. Les cuento uno o dos anécdotas. En uno de sus libros, creo que es la presentación de sí mismo en la vida, no perdón más, cuenta esta escena fabulosa de cuando la gente va a bañarse en el mar. Que es una escena primitiva fascinante para Goffman. Porque la gente está semidesnudos, con la relación al cuerpo que cada uno puede tener. Hay un montón de gente en la playa que los mira y hay que entrar al mar. Y generalmente el agua está fría y hay un golpe térmico. Y el problema es cómo se maneja el golpe térmico. Y Goffman observa que hay estrategias diferentes. Está la persona que solo pone los piececitos y sale para atrás. Está el tipo que se pone un poco de agua para equilibrar el golpe térmico. Está el joven Tarzán, que entra así, un solo golpe en el agua. Existe la persona que agarra un niñito para hacerle creer que es el niño que tiene frío y no hay la huella. Empieza a describir las maneras como se da la presentación de sí mismo. Y les puede parecer menor. Goffman comienza, una vez que hizo esta descripción banal, va a comenzar a mostrar cómo progresivamente los actores individuales se pasan la vida social dando presentaciones de ellos mismos. Y la inquietud por dar la mejor presentación de sí se convierte en un hilo conductor de la vida social, donde hay que permitir al otro salvar su cara, permitiéndome mismo salvar la mía. Y a Goffman de fundar esa regla absoluta de la vida social, donde todos tenemos que de alguna manera encontrar la manera de respetar los juegos teatrales que hacen los diferentes actores. ¿De dónde Goffman se inventa esta idea? Goffman fue escasamente, pero fue un periodo de su vida, alumno de Parsons. Y uno puede contar esta historia de esta manera, diciendo, tal vez sea cierto. En todo caso, Goffman algunas veces evocó diagonalmente esta situación. Cuando Parsons hablaba, el orden moral, la gente nos dice las normas, son roles que forjan la personalidad, etcétera, etcétera. Él miraba al lado suyo, donde los estudiantes hacían trampas, la gente se pintaba las uñas, la gente era coqueta, y en donde el mundo que él miraba era un mundo de dramatización, de puesta en escena de sí mismo, algunos dirán cínicos, donde lo importante no es si la gente cree o no, lo que a la gente le importaba era cómo podían jugar su rol social, cómo podían desenvolverse en la vida social. Y por lo tanto Goffman piensa, a la diferencia de Parsons, no solamente que la interacción es un nivel pertinente de análisis, pero que los actores no son actores morales, son actores dramatúrgicos, son actores que hacen puestas en escenas de sí mismos, y que todos hacen esa puesta en escena con más o menos adición. En términos goffmanianos, ustedes no son estudiantes que han interiorizado la necesidad de aprender la ciencia, yo no soy un docente que ha interiorizado la regla de aprender la ciencia, ustedes y yo estamos haciendo semblantes. Ustedes de creer con cierto interés las tonterías que yo cuento, y yo tratando de hacerles creer que me interesan las cosas que les estoy contando. Es una visión diferente, ustedes pueden considerar que es cínica, pero es una relación dramatúrgica que da otra descripción, a otro nivel, de la vida social. Fue el primer gran golpe a la tesis del personaje social. Es decir, los actores no tienen más acciones comunes, explicadas por el contexto social. Los actores son actores dramatúrgicos que pueden hacer divergencias de orientaciones. Una vez más, fue un terremoto rápido y profundo en la sociología americana,
habrá que esperar 30 y a veces 40 años para que otras sociologías incorporen este tema. Primer gran terremoto del personaje social es la tesis goffmaniana de la interacción. Segundo gran terremoto, el elemento de base del personaje social empieza a no funcionar. Voy a apoyarme en la obra de Bourdieu en este punto porque sé que en Brasil es un autor que ustedes leen y que muchos de ustedes conocen muy bien. Pero voy a apoyarme en Bourdieu a través de una frase que es de Durkheim y que Bourdieu retomó y retrabajó tantas veces. Para Durkheim, como para Parsons, como en el fondo para Bourdieu, a pesar de las diferencias entre los tres obviamente, el personaje social se basaba en la adecuación entre las expectativas subjetivas y las chances objetivas. La frase de Durkheim, Bourdieu la escribió decenas de veces. La adecuación entre las esperanzas subjetivas y las chances objetivas. Es decir, que una sociedad, en el sentido fuerte del término, cuando yo interiorice las normas, hace que yo desee aquello que yo puedo objetivamente pretender. ¿Me explico? Si una persona tiene deseos que van muy por encima de lo que puede objetivamente pretender, hay riesgos de desorden social. La segunda definición de la anomia que da Durkheim es esta. La anomia es el mal del infinito. En términos más simples, es el deseo. Un deseo descontrolado. Yo deseo cosas que mi posición social no me debería permitir aspirar. Para que todo el mundo me entienda. Si alguno en esta sala quiere casarse con Brad Pitt o con Julia Roberts, este lugar no es el mejor lugar para cruzarlos. Pueden hacer estrategias diferentes. Pero esta desadecuación entre lo que ustedes esperan y lo cual ustedes pueden pretender era organizado como correlación por la interiorización de reglas del personaje social. Eso es Durkheim, eso es Parsons, una visión moral del orden social. Yo deseo aquello a lo cual sé que puedo legítimamente comprender o aspirar. Lo hago inconscientemente. No tiene sentido comparar su riqueza con la de Bill Gates. Me comparo con mi vecino. Y cuando mi vecino tiene más riqueza que yo, me frustra. Y cuando tengo más que él, estoy contento. Naturaleza humana obliga. Entonces la comparación y la adecuación se hace al interior de un mecanismo formidable de correspondencias. Eso, en la sociología de Bourdieu, es el corazón de lo que Bourdieu aporta de propio a la interpretación sociológica. Es lo que en términos técnicos en su lenguaje se llama la articulación entre el campo y el agente. Bourdieu son tres cosas: posiciones, toma de posiciones, disposiciones. Posiciones, toma de posiciones, disposiciones. Es mi posición en un campo que explica mi toma de posición, o sea, mi opinión, a causa de la disposición incorporada, o sea, el hábitus. Posición, toma de posición, disposición. Mi posición en el campo, cualquiera que sea, explica por qué yo pienso lo que pienso, y yo pienso lo que pienso porque he incorporado, en términos de Bourdieu, los buenos hábitos. Esas tres cosas funcionan juntas. Y lo mejor de la obra de Bourdieu durante toda su vida fue mostrar que estas tres cosas marchan profundamente unidas. Se los cuento no a través de la obra de Bourdieu mismo, pero de un estudio publicado en su revista, por lo tanto avalado de alguna manera por él mismo, sobre el gusto de los animales domésticos por las clases medias francesas. Bonito estudio. En el cual demostraban que la gente dice: me gusta el gato, me gusta el perro. Piensan que es profundamente democrático e individual. Y el estudio que hace esta persona utiliza el análisis factorial en los 4 cuadrantes y observa que en realidad las personas prefieren el perro o el gato en función de sus capitales económicos o culturales. Y observa que las clases medias a capital cultural prefieren el gato o el perro. El gato, muy bien. Y las clases medias a capital económico prefieren el perro. Entonces, una vez más, como símbolos estadísticos, hay
8 o 9 puntos de diferencia y hace una ley general. Pero aceptemos esa manera de razonar, rezaré más adelante sobre ese punto. ¿Por qué las clases medias a capital cultural prefieren el gato y no el perro? Por el símbolo. Porque en la cultura francesa, como imagino también en Brasil, el perro representa la fidelidad y la defensa de la propiedad. E inconscientemente, la interpretación propuesta, las clases medias a capital económico prefieren el perro, porque detrás de esta elección zoológico hay una elección de clase disfrazada. Mientras que el gato, en la cultura occidental, en todo caso en Francia, explica más bien la independencia, la rebeldía, la autonomía, todos valores con los cuales se identifican los intelectuales a capital cultural. Entonces, es mi posición en el campo, cultural o económico, que explica mi toma de posición, el perro o el gato, porque he incorporado los buenos hábitos. Este ejemplo no es muy elegante, pero es fácil, nunca se lo voy a poner. Entonces, Bourdieu es esa fabulosa correlación de las tres cosas. Salvo que, cuando ustedes van leyendo la obra de Bourdieu, aparecen constantemente, al comienzo las llama anomalías, después las llama desfases, y al final decide por el término griego histéresis. Es decir, que son personas que no están donde deberían estar. Y al comienzo son algunos casos de anomalía, menores, en nota en pie de página, en los herederos o la reproducción. Empiezan a ser más importantes cuando trabaja el arte medio, como la fotografía. Empiezan a ser mucho más significativos en la distinción. Y una vez más hay que rendir homenaje a la honestidad de Bourdieu, que jamás escondió esos casos de anomalía. Empiezan a ser cada vez más importantes en su obra. Devienen casi masivos, para no decir mayoritarios, en la miseria del mundo. Y Bourdieu, en el libro que yo encuentro es el más bonito que ha escrito, que se llama Meditaciones Pascalianas, reconoce que, cito de memoria la frase, pero es textual, se ha terminado de ese mundo en el cual las personas desde el nacimiento hasta la muerte circulaban en el mismo círculo social y por lo tanto estaban toda su vida sometidos a un hábitus único. El mundo de las sociedades modernas, terminó reconociendo muy tardíamente Bourdieu, es un mundo donde las personas viven diferencias y diversidades muy grandes. Y que esta asombrosa correlación estadística funcionaba con cada vez más dificultades. Insisto, todo es una cuestión de evaluación. Ustedes pueden perfectamente, y es más que respetable, como posición, decir, esta ecuación funciona hoy menos bien, pero es lo que me permite de continuar dando una representación coherente de la vida social. Y sí, existen anomalías, pero existen anomalías en todos lados, me sigue pareciendo el modelo principal. O ustedes pueden pensar que las anomalías son tan importantes, tan significativas, que hay de alguna manera tratar de cambiar el modelo de representación. Para aquellos que se interesan a la historia de las ciencias, lo de Ptolomeo y Copérnico es esto. El sistema tolemeico de Ptolomeo, que durante siglos se utilizó, daba cuenta bastante bien, con los cálculos de la época, del movimiento de los astros. Y Copérnico, que es un sacerdote polaco, era lo que el psicoanálisis llama un obsesivo anal, es decir, un tipo maniático con los detalles. Y hacía los cálculos de Ptolomeo y no le cerraba nunca por 2 segundos. No le cerraba. Y entonces, como era tan obsesivo, trató de producir una representación distinta. Todo el mundo sabe que es de heliocéntrica, donde la Tierra gira alrededor del Sol, etc. Y haciendo sus cálculos, se encontró que ahora sí coincidían todos los segundos, los tiempos, y que dada la representación que él tenía del Dios creador de la naturaleza, esa tenía que ser la buena imagen. Para la pequeña anécdota científica, los cálculos Copérnico eran errados, y sus cálculos, de haber sido bien hechos, eran aún peor que el modelo de Ptolomeo. Porque el modelo de Copérnico, piensen bien, las élites de los planetas son circulares, y habrá que pasar a la imagen más elíptica para que se pueda encontrar el movimiento de los astros. Es decir, hemos cambiado el sistema solar en el siglo XV-XVI por razones que tiene la obsesión anal de un sacerdote polaco que no sabía hacer cálculos matemáticos. En todo caso, en este momento de la explicación, ustedes pueden pensar que esto sigue siendo válido, o ustedes pueden empezar a pensar que la sociología
se encuentra una representación posicional del actor que cada vez da con menos precisión cuenta de lo que sucede. Decirle a alguien, dime cuál es tu posición social y te diré quién eres, es hoy en día cada vez más difícil, desde los modelos más sólidos de la sociología contemporánea. ¿Me están entendiendo? Y a esto añaden una razón estructural muy simple, siempre en segundo punto. La adecuación entre las chances subjetivas, entre las esperanzas o las expectativas subjetivas y las chances objetivas, son desarticuladas sistemáticamente en nuestra sociedad por un mecanismo estructural que no es en absoluto marginal, que se llama el mercado y el consumo. En todas las sociedades hasta 1950, para decir las cosas rápidamente, el orden social se basó en la enseñanza de la fatalidad. Había que resignarse, el valle de lágrimas. Nunca se podía tener esperanzas demasiado grandes. El libro de Dickens, Ilusiones Perdidas, cuenta de eso. Es decir, no se puede, a pesar de la apertura de horizontes, del bastón de mariscal que cada soldado llevaba en el imperio napoleónico, había que refrenar los deseos porque la realidad era cruda y bruta. Eso era el orden social. Y desde el año 50 hasta hoy, y cada vez más se acelera, hay un mecanismo estructural dentro de la sociedad moderna que se llama el mercado y el consumo, que hace exactamente lo contrario. Todo es posible, no te rechaces nada, la vida es ahora, publicidad de la carta Visa. Y esto hace que en nuestras sociedades tenemos un asombroso acelerador estructural de expectativas. La sociedad contemporánea es una sociedad a fabricar frustrados, estructuralmente, como ninguna otra sociedad lo fue. Y por lo tanto la asombrosa adecuación entre esperanzas subjetivas y chances subjetivas, factor fundamental del orden social para Durkheim, Parsons, Bourdieu, es hoy en día algo que está muy lejos de ser la realidad. La gente sueña y cada vez sueña más. La gente no adecua más sus expectativas a sus chances reales. La masificación escolar pasó por allí. El consumo y la publicidad pasó por allí. Y los actores tienen hoy casi estructuralmente un desajuste entre lo que quieren y lo que pueden obtener. Pero no es marginal, es estructuralmente producido por la lógica misma del capitalismo y el consumo. Y eso produce un terremoto en la manera como se piensa el orden social. Trato de decirlo de otra manera, para que comprendan bien. A veces utilizo esta imagen. Cuando un gladiador romano, un general romano, había conquistado nuevas tierras para el Imperio Romano, cuando regresaba a Roma, las calles de la ciudad se ponían para su gloria, y mientras entraba a Roma con su carro tirado por 4 caballos, que vitoreaban su nombre, al lado suyo, sistemáticamente, subía su viejo pedagogo, es decir, el esclavo que le dio los rudimentos de la cultura, y que durante toda la travesía por Roma que gritaban su nombre, le recordaban esta frase: recuerda que eres mortal. Asombrosa sabiduría de los antiguos, para emitir la ibris, el pecado del orgullo y la desmesura. En nuestras sociedades es exactamente lo contrario. En la oreja de cada uno de nosotros tenemos un mecanismo que se llama la publicidad, que se dice: eres el más bello, todo es posible, no te rechaces nunca nada. Y eso produce, por supuesto, una asombrosa explosión de expectativas. Ojo, aquí hay una linda ecuación. Esa explosión de expectativas es un asombroso mecanismo de transformación social, porque la gente no acepta el fatalismo, y al mismo tiempo es un asombroso mecanismo de frustraciones interpersonales. En todo caso, esta adecuación estructural, que fue el pilar del orden social como lo pensaron los sociólogos, hoy en día se encuentra profundamente puesto en cuestión por la lógica misma del sistema económico que estamos viviendo. Supongo que en Brasil sí, en Brasil también hay, por supuesto, como en todos lados, emisiones de telerrealidad. Algunas de ellas tratan sobre gente que canta. En las primeras emisiones de la telerrealidad, lo más bonito son los momentos donde se seleccionan a los candidatos. Porque dejemos de lado el tipo que pasa, que canta una cacerola, pero quiere tener sus segundos en la televisión. Lo interesante son las personas, son muchas, que cantan muy, muy mal, pero que creen que tienen talento.
Eso, Bourdieu siempre hablaba de la adecuación de clase que hacía que un chico de origen popular sabía que eso no era para él y por lo tanto bajaba sus expectativas y abandonaba la carrera escolar. Hoy en día uno tiene alumnos, como que debe pasar a ustedes también, no este nivel de formación, así que lo puedo decir, que no tienen el más mínimo bases, el más mínimo talento, el más mínimo interés y que sueñan con cosas alucinantes. Ese desfase entre las expectativas y los chances o las posibilidades reales es un elemento estructural de nuestra sociedad que hace que el personaje social como representación del orden social ha entrado también en crisis analítica. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Tercera razón de esta transformación. Esta es más técnica. La primera fue entonces el interaccionismo, la segunda fue este cuestionamiento del modelo del personaje social. La tercera razón es más interesante, más difícil, pero también más difícil en sentido para la sociología como desafío, pero muy fácil de entender. Fue en mucho la sociología que construyó el indicador de la clase social como el mejor indicador explicativo de las conductas. Es decir, fueron las ciencias sociales, ligados al aparato estadístico público, que estableció esa correlación y que observó que era robusta. Y de alguna manera tenemos que aceptar que lo fue porque son los documentos que poseemos de ese periodo. Pero progresivamente, en los últimos 40 años, los sociólogos han deconstruido esa correlación entre clase y prácticas culturales. Deconstruido quiere decir que progresivamente hemos comenzado, colectivamente, a testar nuevos perfiles identitarios. Y que la antigua fuerza analítica del modelo clase-acción empezó a debilitarse. Ojo, no podemos saber si es el resultado de una transformación societal o de una nueva mirada analítica, porque simplemente no se dispone de estudios suficientemente probantes para poder afirmarlo eso al periodo 1900-1960. Se lo cuento más o menos como pasó. En uno de los primeros censos en Inglaterra, donde se introdujo la variedad, se le ocurrió, yo no conozco la historia en detalle de cómo y por qué apareció esto, pero se les ocurrió preguntar al lado del oficio del marido el oficio de la mujer. Hasta ese momento era muy fácil. El tipo decía, yo soy obrero y la familia era obrera. Se veía que la mujer era obrera y que los chicos eran familia obrera. Cuando se le ocurrió a alguien preguntar el oficio de la mujer, apareció lo que era evidente y que nunca tenía que saber. Que la mujer no tenía necesariamente el mismo oficio del marido. A veces, generalmente en esa época era obrera, pero no siempre. Y progresivamente, cuando el género empezó a introducirse en las estadísticas, aparecieron que los casos de divergencia en los matrimonios eran mucho más importantes de lo que se cree. Sí, se casan entre medios populares, pero un obrero no es un empleado. Y aparecen cada vez más situaciones un poco extrañas, entre comillas. Alguien que hizo 1 o 2 años de estudios superiores incompletos casado con un obrero. ¿Qué es? En términos de niveles culturales. ¿Obrero o ya sector medio bajo? Aparecen ejecutivos con alto nivel de estudios, casados con mujeres muy bonitas, pero sin formación universitaria. ¿Eso qué es culturalmente en la familia? ¿Clase alta o clase baja, secundaria? Empezaron los problemas de formulación porque la mirada sociológica empezó a introducir nuevos criterios. La edad, el género, lo que ustedes llaman la raza o los grupos étnicos en la población. Fue tan complicado este asunto que cuando se empezó la autodesignación en ciertos censos en Estados Unidos, ustedes han tenido debates similares o análogos en todo caso en Brasil, apareció que las personas se autoposicionaban étnicamente. Pero en el primer censo afroamericano internacional de mi vida, la gente podía hacerlo en forma de cóctel. O sea, no decir yo soy una cosa u otra. Podían decir, reivindicar en porcentajes. Se anuló, luego el año 90 se anuló esta medida. Porque no se podía tratar el censo. Porque la gente decía, yo soy a 45% escocés, 5% italiano, hacía unas mezclas terribles. Y el Pentágono racial americano se encontró completamente desestructurado. Entonces se decidió regresar a que las personas autodeclaran, pero una pertenencia étnica. Les quiero contar con esto algo muy importante. Es la propia sociología que construyó el personaje social. Y es la propia sociología que ha deconstruido el personaje social.
análisis en un momento dado detiene el análisis. El problema es cuando uno para el análisis. La sociología clásica la paró en la clase social. La sociología contemporánea va mucho más lejos y deconstruye la correlación. Y entonces hacemos cada vez más correlaciones más finas de conductas, pero no tenemos más modelo teórico homogéneo. Y los que más lejos han ido en esa deconstrucción son los estudios de mercado. Pongamos si mañana algunos de ustedes tienen que trabajar en el estudio de mercado y dicen, ¿quién va más al cine? ¿La gente de clase media o la gente de origen popular? Van a decir clase media. Con eso ustedes se mueren de hambre, porque nadie lo va a contratar con una respuesta tan vaga y tan evidente. En el caso francés, desconozco las estadísticas en Brasil, es mucho más preciso. Las personas que más van al cine en Francia son de clase media en efecto, pero son más los jóvenes que los viejos, pero son más los urbanos que los rurales, son más las mujeres que los hombres, son más las estudiantes que las no estudiantes. Lo cual quiere decir que el blanco comercial de los cinemas en Francia son las jóvenes estudiantes urbanas. Eso es mercado. Pero si yo cambio y en vez de contarles el cine, cambio la práctica cultural, las correlaciones son diferentes. Y aparece por lo tanto una sociología que puede, en función de los objetos, obtener correlaciones de consumo, pero que es incapaz de dar una teoría homogénea de lo que se está observando. Lo digo un poquito más de precisión porque es probable que en los próximos 20 años esto revolucione la sociología. Todo el mundo ha escuchado hablar de los data, de esos enormes centros que gestionan datos informáticos en el mundo de hoy, que forman parte de los mecanismos de control cada vez más intensivos que estamos sufriendo. Estos sistemas de data no razonan más, como en tantas disciplinas científicas hoy en día, por la lógica de la causalidad. Trabajan estrictamente por correlación de datos, salvo que estamos hablando de millones de datos. Y esos millones de datos logran producir perfiles por correlación. Nadie sabe por qué. A nadie más le interesa el por qué. Y entonces aparecen correlaciones en función de prácticas que son configuraciones caleidoscópicas, siempre cambiantes. Y la capacidad de conocimiento de la sociología nunca ha sido, en términos descriptivos, tan grande como hoy en día. Pero la capacidad, entre comillas, predictiva de análisis de sociología nunca ha sido tan baja como hoy en día. Sí, la clase obrera votaba por partido de izquierda, globalmente. Siempre ha habido un porcentaje importante de obreros que votaban por la derecha. Y ha habido importantes coloquios de politólogos para explicar por qué. Por ejemplo, en Francia había un grupo irreductible de obreros que votaban por la derecha y no por la izquierda. Había ese conocimiento en los años 60-70, pero hoy en día es mucho más compleja las articulaciones. Porque si globalmente las clases sociales pueden ser un indicador del voto, aparecen muchos otros factores que son significativos de orientaciones electorales. Propietario no de su casa, asombroso. El efecto residencia, patrimonio, tiene un efecto poderosísimo en el voto. Es decir, un obrero propietario de su casa tiene mayor tendencia a votar a la derecha que un clase media alta que no es propietario de su casa. El efecto patrimonial es importante. Les puedo contar decenas de factores. Entonces, la sociología tiene una capacidad predictiva muy alta, pero tiene menos capacidad a construir grandes modelos de interpretación. Los estudios de mercado han logrado, gracias al interés comercial por el cual trabaja, ir mucho más lejos que la sociología en la construcción de los perfiles de personajes sociales. Entonces, esta tercera deconstrucción también es muy importante. Está producida por los propios sociólogos. No hay ninguna crisis aquí de la sociología, al contrario. Los sociólogos, o los que hacen este tipo de estudios, tienen cada vez más trabajo, pero está cada vez más alejada de la teoría social que enseñamos en las universidades. La sociología práctica, la que se vende mejor, la que se consume mejor, está divorciada de las tendencias teóricas en la universidad. No sé si están... Entonces, aquí ha sido, curiosamente, la deconstrucción ha sido producida por los propios sociólogos. Cuarto y último punto, y a las 4:16 horas los dejo a tomar un café por el cansancio de alguien que habla una lengua diferente. Lo voy a decir de manera muy simple, este último punto. Y va a resumir a la vez el curso de la primera parte y las 3 deconstrucciones anteriores. Lo que ha cambiado definitivamente en las sociedades
es que cada uno de nosotros tiene una diversificación creciente de experiencias. Le voy a contar de esto de esta manera. Lo conté así en Sao Paulo, así que no hay razón que no lo cuente a ustedes igual. Mi abuela nació en un pueblo, es cierto lo que les cuento, un pueblo en Nápoles, cerca de Nápoles, en Italia, donde habían 5.000 habitantes, en donde todas las mujeres, la generación de mi abuela, que yo no conocí, iban 5 o 6 años a la escuela, entraban a trabajar en la única actividad agrícola de la zona, se casaban jóvenes y generalmente dejaban de trabajar, criaban hijos. Su círculo de amistades eran generalmente del pueblo en que vivían. Para mi abuelo, un extranjero era alguien que venía del pueblo de al lado. Hizo, si no me equivoco, no estoy seguro de eso, un solo viaje a la capital del país en el cual nació. Nunca abrió en exceso su radio de amistades y está enterrada en el cementerio del pueblo. Había muchos clones sociológicos de mi abuela. Clones sociológicos. Ojo, eso no pone nada en cuestión la individualidad de mi abuela que enamoró a mi abuelo. Por lo tanto, tenía rasgos individuales. Pero había muchos clones sociológicos. Es decir, muchas personas que tenían una vida de experiencias similares a mi abuela. Similares. Experiencias similares. Si ustedes mañana toman un bus, un avión, un barco, qué sé yo, y se encuentran sentados con alguien al lado, que ustedes no conocen, y que empiezan a conversar, y resulta que el tipo ha ido a un colegio similar al de ustedes, que conoce a la misma gente que ustedes, que ve las mismas películas que ustedes, que ha hecho la misma trayectoria escolar, etcétera, etcétera, que todos son todo medio igual, ustedes van a pensar, estoy seguro, que hay una cámara escondida y que alguien le está haciendo una broma. Porque lo que ha cambiado es la diversificación estructural de las experiencias. Ojo, esto no quiere decir que haya habido necesariamente movilidad social, pero quiere decir que el mismo movimiento de la sociedad, las migraciones, uno sabe la asombrosa cantidad de gente que vive en un lugar distinto en el cual nació, migración internacional o nacional sobre todo, que es mucho más importante. Cuando uno ve la diversificación de experiencias escolares, de trayectorias escolares, cuando uno ve la diversidad de lugares de residencia, cuando uno ve que la gente se casa una, dos, algunos incluso 3 o 4, o sea, la recidiva en el error permanente, cuando uno ve que los círculos de amigos se multiplican, que la gente tiene experiencias de viajes disímiles, es evidente que la vida moderna, en su estructura la más ordinaria, nos está individualizando. Pero no porque tengamos más genio sociológico que mi abuela, sino porque estructuralmente enfrentamos experiencias cada vez más diferentes. Y eso nos da, para hacer el razonamiento clásico, una experiencia de individualidad cada vez mayor. Esta anécdota es muy simple. El mundo de mi abuela era el mundo del personaje social, donde la articulación sistema-actor, la articulación estructuras subjetivas, estructuras objetivas, la posición, la toma de posición, la disposición, donde todo esto funcionaba bastante bien. Y estamos en un mundo en donde los individuos tienen, por razones estructurales, experiencias personales cada vez más disímiles, tienen el sentimiento de ser distintos los unos a los otros, y donde, y eso es lo que más me interesa que retengan por ahora, los individuos se están convirtiendo ellos mismos en el termómetro de la percepción de lo social. Explico esto en 5 minutos y vamos al café. Cuando los sociólogos construyeron el personaje social, lo hicieron alrededor de la noción de clase social, porque la clase social era un operador político y analítico, entre comillas, evidente en el siglo XIX. Las personas se autopercibían desde una posición de clase. Eso fue el fruto de una lucha social larga, 60, 80 años, uno cría Thompson, en Inglaterra, que dio lugar a una representación colectiva donde los actores se autopercibían como agentes de clase, que dio lugar al aparato estadístico público, donde los actores fueron leídos desde posiciones de clase, que reforzó la imagen de que los actores podían leer lo social desde las clases sociales. Fue un operador analítico y político. La articulación entre luchas sociales y un aparato administrativo.
esa fuerte convivencia dio a la clase social un sentido de evidencia en la percepción de los actores sociales. Estos procesos que les estoy contando, que será más claro tercera y cuarta fecha, producen que los individuos que siguen teniendo, por favor, posiciones de clase, desigualdad, etcétera, etcétera, no empiezan más necesariamente a percibirse a sí mismos desde la clase social. En el peso relativo entre la clase y la individualidad, las experiencias individuales empiezan cada vez más a tener mayor peso relativo. Y los individuos quieren cada vez más comenzar a comprender los cambios sociales desde sus experiencias personales. Y el gran tránsito que hace la sociología se encuentra a este nivel. Yo no me identifico más necesariamente con una posición de clase. Yo tengo una posición de clase, por favor, las desigualdades existen en todas las sociedades, pero yo no me identifico más con la clase social para leer mi posición y quiero tener una comprensión más individualizada de lo que me está sucediendo. En términos simples, y hacemos la pausa, yo no creo que hay que hacer una sociología del individuo. Explicaré esto tal vez hoy o mañana por qué. Pero es indispensable, cualquiera que sea la sensibilidad política que ustedes tienen, producir una sociología para los individuos. Les comencé a contar la clase hoy diciéndole la sociología del siglo XIX, la sociedad del siglo XIX, le hice una pregunta a la sociología. Expliquen cómo el orden social es posible. La sociedad contemporánea, cuando ustedes dan charlas como sociólogos en lugares públicos con gente normal, es decir, no como ustedes, gente normal que no estudia sociología, o ciencias sociales, o educación, la pregunta que le hacen los autores sociales es distinta. Ya no más por el orden social, sino es explíqueme qué está pasando, qué es este burdel. ¿Por qué en mi pareja me va tan mal? ¿Por qué he hecho estudios y no logro insertarme? ¿Qué sucede? Etcétera, etcétera. Y lo que están preguntando las personas es que los sociólogos les demos una interpretación a escala de su vida personal de los grandes cambios colectivos. Cuando ustedes tienen docentes que tienen dificultades, lo que le piden a la sociología y la educación es que le expliquen concretamente en su gestión de clase por qué tienen tal o cual dificultades. Y siempre es a partir de las dificultades de la vida personal que se cuestiona hoy en la sociología. La sociología construyó las clases y el orden social como respuesta a una inquietud que la sociedad le hizo a esa disciplina del siglo XIX. La sociología hoy en día tiene que, no reinventar un lenguaje, pero tiene que dar respuesta a la pregunta que hoy intuitivamente nos hacen los autores individuales. ¿Por qué yo no puedo esto y lo otro? ¿Por qué habiendo hecho estudios superiores no encuentro inserción en el mercado de trabajo? ¿Por qué mi hijo tiene el pelo largo? ¿Por qué las mujeres son tan insoportables hoy en día? Y los hombres tan raros. ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y este conjunto de preguntas que la sociedad hace ha cambiado la forma. Es decir, que ya no es más el orden social que está obnubilando, es desde las experiencias individuales que se quiere comprender la sociedad. Tomo el caso de la seguridad. El problema de la seguridad era un problema de orden colectivo en el siglo XIX. Clases trabajadoras, clases peligrosas. El problema de la seguridad se individualiza en sus expresiones, en sus riesgos y en su voluntad de comprensión en el mundo de hoy. Mañana, o más tarde en la conversación, después del café, voy a explicar las cosas con precisión, que no haya confusión. Eso no quiere decir, por favor, que no hay desigualdades. Eso no quiere decir que no hay socialización, etcétera, etcétera. Pero quiere decir que de repente, la pregunta que tenemos que enfrentar como sociólogos, la pregunta que nos está formulando la sociedad, nos obliga a singularizar nuestros análisis. Y que tenemos que ser capaces de traducir fenómenos estructurales, desigualdades de clases y divergencias diversas a escala de los actores individuales. Eso es hacer hoy sociología. Café.